El presente video analiza temáticas de dinámica de fluidos que en el caso de la Universidad Andrés Bello son exclusivas del curso FMF 210 Ciencias Físicas 3 para alumnos de máquina. También podría servir para el curso de especialidad puente. En particular vamos a tocar temas de turbinas, bombas y ecuación de Bernoulli en un ambiente no aislado. Partamos considerando el siguiente problema. En la figura se muestra una manguera de bombero de diámetro D, 75 milímetros de diámetro y un caudal Q, 1400 litros partido minuto, con dos manómetros puestos entre dos puntos a distancia L. Aquí tenemos dos manómetros, uno marca 427,475 kilopascales y otro marca 365,422 kilopascales. Si fluye agua con una densidad de 1000 kilogramos partido metro cúbico y un coeficiente de hidratación 0,1 pascales por segundo a través de la manguera, hay que determinar la longitud que hay entre esos dos manómetros. Es decir, hay que determinar L. Para este caso vamos a usar la ecuación de Bernoulli, considerando el enfoque en función de distancia, que es el que tenemos acá. Tenemos que P1 partido en ρg más la velocidad en el punto 1 al cuadrado partido en 2g más la altura del punto 1 menos las pérdidas por roce va a ser igual a la presión en el punto 2, que sería la presión 2 dividido en ρ por g, más la velocidad 2 al cuadrado partido en 2g, más la altura 2. Tenemos las siguientes consideraciones acá. Tenemos primero la manguera en el suelo, lo que implicaría que las alturas son iguales, lo cual nos lleva a que se simplifican estos dos. Y por otro lado tenemos un diámetro constante. Y si el diámetro es constante, significa que el área de la sección transversal en el lado 1 va a ser igual al área de la sección transversal en el lado 2, y en virtud de la ecuación de continuidad, las velocidades van a ser iguales. Por lo tanto, esas dos se van a ir también. En consecuencia vamos a tener lo siguiente. La expresión anterior se nos reduce a P1 partido en ρ por g menos las pérdidas por roce es igual a P2 partido en ρ por g. Y de aquí deberíamos despejar las pérdidas por roce, que nos deberían quedar P1 menos P2 partido en ρ por g. Y eso a su vez debería ser igual a la expresión de las pérdidas por roce, que es 32 por la viscosidad por V por L partido en ρ por g por la distancia al cuadrado. Se van los ρ por g. Y de aquí deberíamos poder despejar L. Esa distancia L nos debería quedar la diferencia de presiones por d al cuadrado dividido en 32 por la viscosidad por la velocidad. Y con esto podemos hacer la estimación de la distancia. Con esa fórmula nos falta solamente calcular los valores. Hay valores que son simples de obtener, que son la distancia D, que son 75 milímetros, que serían 7,5 centímetros o 0,075 metros. La viscosidad, que es un dato del problema, que es 0,1 pascales por segundo. La diferencia de presiones, P1 menos P2. P1 es 427.475 menos P2, que es 365,422 pascales. Y eso va a ser aproximadamente 62.053 pascales. Y nos queda el dato de la velocidad, que no lo tenemos directamente, pero nos dan el caudal y podemos calcular el área. El caudal va a ser el área por la velocidad, por lo que la velocidad va a ser caudal partido en área. Y esta velocidad sería el caudal, que es 1400 litros, que sería decímetros cúbicos por minuto, que esto hay que convertirlo en metros cúbicos por segundo. ¿Cómo se hace eso? Simplificamos un metro dividido en 10 decímetros, todo esto al cubo, por un minuto dividido en 60 segundos, dividido en el área, que sería pi
El área sería pi por el diámetro al cuadrado partido en 4. El diámetro lo teníamos de antes, que es 0,075 metros al cuadrado partido en 4. Estos decímetros cúbicos se dan con esto, los minutos con los minutos. Nos va a quedar metros cúbicos partido por segundo dividido metro al cuadrado, y al calcular todo esto va a dar 5,28 metros partido por segundo. Y con esto estamos listos. Simplemente reemplazar los valores, nos quedaría L, que sería 62.053 pascales por 0,075 al cuadrado metros al cuadrado, dividido en 32 por 0,1 pascal por segundo por 5,28 metros partido por segundo. Se van los pascales, este segundo con este segundo, este metro con este metro, nos quedan metros. Por lo tanto, la distancia estimada sería aproximadamente 20,65 metros. Y con esto queda resuelto este problema. Consideremos ahora el siguiente problema. Una tubería que lleva aceite de densidad relativa 0,87 pasa de una sección 1 de 15 centímetros de diámetro a otra sección 2 de 45 centímetros. Si la sección 1 está 3,6 metros debajo de la sección 2 y las presiones de ambas secciones son 0,93 kilogramos fuerza partido en centímetro al cuadrado y 0,615 kilogramos fuerza partido en centímetro al cuadrado, se pide determinar la pérdida de energía por unidad de peso HL en el trayecto de 1 a 2 por roce con el ductos y caudales 146 litros partido por segundo. Vamos a tener que basarnos en esta ecuación de acá, que es ecuación de Bernoulli en función de la distancia y considerando las pérdidas. Y además vamos a tener que usar esta equivalencia de que 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado equivale a 98.000 pascales. Vamos viendo los datos que tenemos. La densidad del líquido sería la densidad relativa por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos metro cúbico, que sería 0,87 por 1000 kilogramos metro cúbico, o 870 kilogramos metro cúbico. Tenemos por un lado de que H1 es igual a 0, que es el nivel 1. El nivel 2 sería igual a lo que llamamos H, que sería 3,6 metros. La presión 1 son 0,93 kilogramos fuerza partido en centímetro cuadrado, que eso lo va a tener que convertir a pascales. Se nos va a dar aproximadamente 91.140 pascales. Lo mismo en la presión 2, que es 0,615 kilogramos fuerza centímetro al cuadrado por 98.000 pascales. Nos va a dar aproximadamente 60.270 pascales, no aproximadamente exacto. El caudal aquí lo vamos a tener que calcular, pasar a no calcular, sino que transformarlo de decímetros cúbicos por segundo a metros partido por segundo. 1 metro dividido en 10 decímetros al cubo, lo que nos va a dar aproximadamente 0,146 metros cúbicos por segundo. El caudal va a ser A1B1 igual a 2B2, de donde se puede deducir que la velocidad 1, vamos a necesitar todos estos datos, nos falta la velocidad 1, que sería el caudal partiendo en el área de la sección transversal 1, o sea, sería los 0,146 metros cúbicos partido en segundo por el área de la sección transversal 1, que sería pi por 0,15 metros, el diámetro es 15 centímetros, al cuadrado partido en 4, lo que nos va a dar una velocidad 1, 8,26 metros partido por segundo, y la velocidad 2 va a ser Q partido por el área 2, que sería los 0,146 metros cúbicos partido por segundo, que sería pi por 0,45 metros al cuadrado partido en 4, lo que nos daría una velocidad 2 de 0,918 metros partido por segundo.
Con todos estos datos vamos a estar en condiciones de despejar en la ecuación principal. Bueno, aquí tenemos la expresión principal de Bernoulli en función de la distancia, donde conocemos todos los datos. A esto acá lo vamos a llamar B1, a esto acá lo vamos a llamar B2, y nuestro objetivo es HL. Por lo tanto, HL se reducen a ser B1 menos B2. Calculemos cada uno de los valores. B1 sería, B1 es 91.140 pascales, dividido en ρ, que es 870 kilogramos metro cúbico por G, que es 10 metros segundo al cuadrado, más la velocidad 1 calculada 8,26 al cuadrado metros cuadrados segundo al cuadrado, dividido en 2 por 10 metros segundo al cuadrado, más 0, y al calcular esto nos va a dar 13,89 metros, o como lo que se pretende expresar es energía por unidad de peso. Esto es 13,89 Joule partido en Newton. Entre paréntesis, Joule partido en Newton es lo mismo que Newton por metro partido en Newton, lo que nos daría metros. Similarmente para B2. B2 sería 60.270 pascales, dividido en 870 kilogramos partido en metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado, más 0,918 al cuadrado metros cuadrados segundo al cuadrado, dividido en 2 por 10 metros segundo al cuadrado, más 3,6 metros, y eso nos daría aproximadamente 10,57 metros. Y con esto estamos dados, porque HL nos quedaría B1 menos B2, que sería 13,89 menos 10,57 metros, que sería finalmente 3,32 metros o 3,32 Joule partido en Newton. Y con eso damos por resuelto este problema. Consideremos ahora el siguiente problema. Una tubería de 30 centímetros de diámetro lleva aceite de densidad 0,811 a una velocidad de 24 metros partido por segundo. Si los puntos 1 y 2, las medidas de presión y elevación fueron de 3,7 kilogramos fuerza partido en centímetro cuadrado, 30 metros para el punto 1, y 2,96 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, 33 metros para el punto 2, esto de aquí corresponde al punto 2, se pide determinar la pérdida de energía por unidad de peso HN en el trayecto de 1 a 2 por roce con el ducto. Tenemos la misma expresión de Bernoulli en función de distancia, pero aquí tenemos algunas diferencias. Tenemos que la altura 1 es 30 metros, la altura 2 es 33 metros, pero como además el tubo es de diámetro constante, por lo tanto la velocidad 1 y la velocidad 2 van a ser iguales a 24 metros partido por segundo. Por lo tanto, las componentes B1 y B2, estas se van a ir. La densidad del líquido va a ser la densidad relativa, que es 0,811, por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos metro cúbico, o sea, sería 811 kilogramos metro cúbico. La presión 1 va a ser 3,7 por 98.000 pascales, o sea, estamos haciendo ya automáticamente la conversión de pascal, de kilogramos fuerza centímetro cuadrado a pascales, que sería 362.600 pascales, y la presión 2 sería 2,96 por 98.000 pascales, que sería 290.080 pascales. En consecuencia podemos hacer lo siguiente, decir que P1 partido en ρg más H1 menos HL es P2 partido en ρg más H2. Y de aquí podemos despejar HL de la siguiente manera. P1 menos P2 partido en ρg
más H1 menos H2. Entonces esto nos quedaría 362.600 menos 290.080 pascales dividido en 211 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado, más 30 metros menos 33 metros. Y al hacer todos los cálculos, eso nos va a dar 8,94 más 30 menos 33 metros, que sería 5,94 metros o 5,94 Joule partido Newton. Y con eso damos por resuelto este problema. Consideremos ahora el siguiente problema. La bomba de la figura es usada para elevar líquido. El agua entra a la bomba para ser elevada en 1 por una presión de menos 20 kilopascales. El signo negativo yo lo interpreto como presión manométrica y un caudal de 0,2 metros cúbicos partido por segundo. Si las excisiones de las cañerías son siempre iguales y la presión en 2 es de 300 kilopascales y entre 1 y 2 hay 1,5 metros de diferencia, determinar la energía por unidad de peso HA que entrega. Esta sería la expresión. En este momento tenemos aquí una bomba, por tanto lo que hace es ingresar energía al sistema. Las secciones de las cañerías son iguales, o sea, como A1 es igual a 2, eso significa que las velocidades son iguales, por lo tanto estas dos componentes se van a anular entre sí. La diferencia de alturas es 1,5 metros, o sea, si A1 es 0, A2 va a ser 1,5 metros. Tengo que la presión 1 es menos 20.000 pascales. La presión 2 va a ser 300.000 pascales. Y con eso tenemos todos los elementos para calcular la energía por unidad de peso HA, que sería P2 partido en ρg más H2 menos P1 partido en ρg, o en forma más compacta, P2 menos P1 partido en ρg más H2. Además, como lanza agua, la densidad es 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces, HA nos quedaría la presión 2, que son 300.000 menos 20.000 pascales dividido en 1000 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado, más la altura 2, que es 1,5 metros. Esto nos daría 320.000 dividido en 10.000 más 1,5 metros, o sea 32 más 1,5, que sería 33,5 metros o 33,5 Joule partido Newton. Y con eso damos por resuelto este problema. Consideremos ahora esta pregunta. La bomba de la figura lleva agua de recipiente inferior al superior, razón de 2 pies cúbicos partido por segundo. Si la pérdida de energía en el conducto de succión es de 6 libras pies dividido en libras, mientras que la pérdida en el conducto de descarga es 12 libras pies dividido en libras, siendo ambos conductos de 9 centímetros de diámetro, determinar presión a la entrada de la bomba, presión a la salida de la bomba, potencia de la bomba. De partida, aquí tenemos la expresión para la ecuación de Bernoulli en función de distancias. Tenemos aquí tenemos la ganancia de energía por unidad de peso de la bomba, las pérdidas en el conducto de succión, las pérdidas en el conducto de descarga. Tenemos una serie de datos acá. Como ambos conductores tienen el mismo diámetro, por lo tanto el área de la sección transversal va a ser la misma, por lo tanto las velocidades van a ser las mismas y estas dos se van a ir. Este problema tiene la particularidad de que todos los datos vienen en unidades del sistema británico, por lo tanto hay que convertirlos a métrico. Podemos ver que la diferencia de las alturas H2 y menos H1 va a ser 40 pies, que eso lo podemos convertir a metros usando la equivalencia que tenemos mostrada acá. Un pie equivalente a 0,3048 metros, por lo tanto esa diferencia de altura va a ser 12,192 metros.
HS lo tengo que sería 6 libra-pie partido libre, lo que sería 6 pies o 6 pies por 0,3048 metros partido en un pie, que sería 1,8288 metros. La de descarga son 12 pies por 0,3048 metros dividido en un pie, que sería 3,6576 metros. Y nos estarían faltando las presiones. Y las presiones vamos a tener que obtenerlas aparte acá. Por Bernoulli en el conducto de succión vamos a tener de que la presión atmosférica más, si tomamos como referencia este punto, la altura es 0, como este recipiente tiene mayor área de sección transversal que un conductor, podemos despreciar su velocidad, va a ser igual a la presión 1 más un medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado más ρ por g por la altura A, que vamos a llamarla acá, que sería 10 pies, donde la altura A sería 10 pies o 10 por 0,3048 metros, que sería 3,048 metros. Y la velocidad 1 sería el caudal partido por el área de la sección transversal. Como el tubo es constante, tenemos que la velocidad 1 acá, tubo de área de sección transversal constante, vamos a tener que la velocidad 1 va a ser la misma en ambos lados. Entonces podemos calcularla acá. El caudal sería 2 pies cúbicos partido en segundo, dividido en el área de la sección transversal. Tiene un conductor, los conductos son de 9 centímetros de diámetro, por lo tanto sería pi por 0,09 metros al cuadrado partido en 4, donde tenemos de que 0,3048 metros partido en un pie al cubo. Y entonces la velocidad 1, haciendo todos estos cálculos, nos va a dar aproximadamente 8,9 metros partido por segundo. De aquí tenemos que P1 es igual a P0 menos un medio de ρ por V1 al cuadrado menos ρ por G por la altura A. P0 es 101.300 pascales menos un medio por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos metro cúbico por 8,9 al cuadrado metros cuadrados segundo al cuadrado, menos 1000 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado por esa altura A, que sería 3,048 metros. Y eso nos daría una presión de 31.215 pascales. Con esto contestaríamos la pregunta A. Y ahora tendríamos que ver el asunto, ahora por otra parte. En el conducto de descarga vamos a tener P2 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, que es la misma, va a ser igual a P0 más ρ por G por esta altura B. La altura B sería 30 pies o 30 por 0,3048 metros, que serían 9,144 metros. Se puede despejar la presión 2 como presión 0 más ρ por G por la altura B menos un medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado. La velocidad es la misma, que sería los 101.300 pascales más 1000 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado por la altura B, que son 9,144 metros, menos un medio por 1000 kilogramos metro cúbico
por 8,9 al cuadrado metros cuadrados segundo al cuadrado, de donde obtendríamos que la presión 2 sería 153.135 pascales. Y con eso contestamos la pregunta B. Nos queda solamente la C. Aquí tenemos la expresión general para la ecuación de Bernoulli en función de las distancias. Conocemos P1, P2, conocemos la diferencia entre H2 y H1. La incógnita es H y conocemos HS y HD. Y aquí tenemos despejado H en función de todo lo demás. Ahora, evaluando. P2 es 153, 135, menos 31, 125 pascales dividido en 1000 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado, más H2 menos H1, que sería 12,192 metros, más HS, que es 1,8288 metros, más HD, que es 3,6576 metros. Esto nos daría un H final de 29,8794 metros. Esa sería la ganancia de energía por unidad de peso de la bomba. Y de aquí, para calcular la potencia sería ρ por G por el caudal por esta energía dividido en 746 HP. El caudal son 2 pies cúbicos partido en segundo por 0,3048 metros dividido en un pie al cubo. Hay que pasarlo a estos metros cúbicos por segundo. Eso nos quedaría 0,057 metros cúbicos partido en segundo. Entonces esta potencia nos quedaría la densidad, que es 1000 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado por 0,057 metros cúbicos por segundo, por H, que es 29,8794 metros, dividido en 746 watts partido en HP, porque este 746 viene de la equivalencia de que un HP equivale a 746 watts. Y al despejar todo eso nos va a quedar que la potencia va a ser aproximadamente 22,83 HP. Y con esto por fin terminamos este largo problema. Veamos ahora el siguiente problema. Estimar la potencia que la bomba comunica a la corriente de agua si el caudal bombeado es de 20 litros partido por segundo. Notar las tomas de presión estática y dinámica del manómetro. Si las observamos bien, veremos de que esto de aquí es un tubo de Pitot, lo cual resulta relevante para el análisis. Aquí tenemos la ecuación de la Bernoulli considerando el efecto de la bomba, que va a ser esta ganancia, y aquí tenemos la ecuación de la potencia de la bomba, que sería ρ por G por el caudal por HA partido en 746. Como es tubo de Pitot, esto tiene como consecuencia de que la velocidad medida en el punto 2 va a ser 0. Por lo tanto, toda esta expresión se hace 0. Y además, como estamos, tal como se aprecia en una figura, en un tubo horizontal, va a implicar de que las alturas van a ser iguales. Por lo tanto, estas dos también se van a simplificar. Cálculos previos, necesitamos que el caudal esté en metros cúbicos por segundo. Entonces tenemos 20 decímetros cúbicos partido en segundo por un metro dividido en 10 decímetros al cubo. Entonces esto nos va a quedar 0,02 metros cúbicos partido en segundo. Ese sería el caudal, y con ese caudal podremos determinar la velocidad 1. Aquí me dicen que en diámetro 150 milímetros, por lo tanto el radio es 75 milímetros o 0,075 metros. Este caudal va a ser el área 1 por la velocidad 1, por lo tanto la velocidad 1, que es un dato que vamos a necesitar, va a ser el caudal partido por el área 1, que serían los 0,02 metros cúbicos partido en segundo, pi por el radio, que es 0,075 metros al cuadrado, que eso sería lo mismo que es 0,15 metros al cuadrado partido en 4, y esta velocidad 1 nos va a dar
1,13 metros partido en segundo. Nos estarían faltando la relación entre las presiones. Consideremos que esta altura de aquí hasta acá, la vamos a llamar H. Estos 150 centímetros o 1,5 centímetros lo vamos a llamar delta H. Y vamos a considerar esta presión 1' acá y esta presión 2' acá. La presión 1' sería la presión 1 más la densidad de este material, que es el mercurio. Aquí dice claramente que esto es mercurio, por G por delta H. La presión 2' sería la presión 2, esta sería presión 1, esta sería la presión 2, más, faltó aquí arriba la densidad del agua por G por H, que es la densidad asociada a este tubo, y aquí sería la presión 2. La presión 2' sería la presión 2 más la densidad por G por H, más la densidad del agua por G por delta H. Por lo tanto, si presión 1' es igual a presión 2' en la isobara, P1 más ρGH más la densidad del mercurio por G por delta H igual a P2 más ρGH más ρG delta H. Se van los ρGH y podemos establecer que la diferencia P2 menos P1 va a ser la densidad del mercurio G delta H menos la densidad del agua por G por delta H, o la densidad del mercurio menos la densidad del líquido por G por delta H. Con esos elementos ya estaríamos en condiciones de encontrar la ganancia de la bomba. De la expresión reducida para la ecuación de Bernoulli, en el caso no aislado, podemos encontrar el H, que sería P2 menos P1 partido en ρ por G, menos la velocidad de 1 al cuadrado partido en 2G. Entonces, metiendo número, esta H, el P2 menos P1 sería la densidad del mercurio menos la densidad por G por delta H partido en ρg menos B1 al cuadrado partido en 2G. Se va en la G y nos quedaría la densidad del mercurio menos la densidad dividido en la densidad del agua por delta H menos B1 al cuadrado partido en 2G. Evaluando nos quedaría 13.600 menos 1000 dividido en 1000. Entonces, kilogramo metro cúbico tenemos arriba, kilogramo metro cúbico tenemos abajo, se simplifican, por el delta H, que es 1,5 metros, menos la velocidad, que sabemos que es 1,13 al cuadrado metro cuadrado segundo al cuadrado, dividido en 2 por 10 metros segundo al cuadrado. Y eso nos da aproximadamente 18,84 metros. Y la potencia, que es ρGQ H dividido en 746, nos va a quedar 1000 kilogramos por metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado, por el caudal, que es 0,02 metros cúbicos por segundo, por 18,84 metros, dividido en 746 HP. Y esto nos da aproximadamente 5,05 HP. Y con esto damos por resuelto este problema. Y vamos al último problema. Se nos pide estimar la potencia que la bomba comunica a la corriente de agua si el caudal bombeado es de 100 litros partido por segundo. Aquí tenemos la ecuación de Bernoulli para sistemas no aislados. Aquí tenemos la ecuación de potencia. Esto de aquí sería ρGQ HA dividido en 746. Podemos ver de que esto de aquí sería H2 menos H1 igual 2 metros. Hay cambios en las dimensiones de la tubería, por lo tanto va a haber cambios de velocidad aquí, en particular la velocidad en el punto 1 va a ser diferente a la velocidad 2. El caudal es 100 decímetros cúbicos partido en segundo por 1 metro partido
en 10 decímetros al cubo. Esto nos daría un caudal de 0,1 metros cúbicos partido en segundo. El caudal sería el área de sección transversal 1 por la velocidad 1, por lo que la velocidad 1 sería el caudal partido en el área de la sección transversal 1. El caudal es 0,1 metros cúbicos partido en segundo, dividido en el área de la sección transversal en el lado 1, que sería pi, por 200 milímetros, que sería 0,2 metros de diámetro. Partido en 4. Por lo tanto, la velocidad en el punto 1 nos daría 3,18 metros partido en segundo. Por otra parte, el caudal va a ser igual a 2 por V2, donde la velocidad 2 es el caudal partido en A2. Y la velocidad 2 sería los 0,1 metros cúbicos partido por segundo, dividido en pi, por esto de aquí, que es 0,15 metros, en diámetro al cuadrado partido en 4, lo que nos daría una velocidad 2 de 5,66 metros partido en segundo. Entonces, ¿qué voy teniendo? Tengo la diferencia entre las alturas, tengo las dos velocidades y me falta la diferencia entre las presiones, que la puedo obtener de acá. Tengo que esta presión 1' y esta presión 2' este otro lado. Tengo ese cambio de altura ahí. Tengo que P1' va a ser la presión 1 más la densidad del agua por G por esta distancia D, B, por esta distancia B que tenemos acá, más la densidad del mercurio por G por delta H. La presión 2' va a ser la presión 2 más la densidad del agua por G por este delta H de acá, más la densidad del agua por G por B, más la densidad del agua por G por delta H. Como ambas presiones son iguales, nos va a quedar P1 más ρg B más la densidad del mercurio por G por delta H va a ser igual a P2 más ρg delta H más ρg B más ρg por delta H. Los ρg B se van. Nos va a quedar que P2 menos P1, que es un valor que vamos a necesitar, va a ser la densidad del mercurio por G por delta H menos la densidad del agua por G por delta H menos la densidad del agua por G por el delta H minúscula, que son los 2 metros. Por lo tanto, nos va a quedar la densidad del mercurio menos la densidad del agua por G por delta H mayúscula menos la densidad del agua por G por delta H minúscula. Y con eso estamos en condiciones de calcular el HA de la bomba. Tenemos de que P2 menos P1 es la densidad del mercurio menos la densidad del agua por G por delta H menos la densidad del agua por G por delta H minúscula. Eso sería 13.600 menos 1000 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado por el delta H mayúscula, que es 1,3 metros, menos 1000 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado por 2 metros. Y eso nos da aproximadamente 143.800 pascales. Y con eso estaríamos en condiciones de calcular la ganancia de la bomba A, que la tendríamos acá, que va a depender de las presiones, de la diferencia de las velocidades y de la diferencia de altura. Y eso proviene de esta expresión de Bernoulli para sistemas no aislados. Entonces, HA sería 143.800 pascales dividido en 1000 kilogramos metro cúbico por
10 metros segundo al cuadrado, más 5,66 al cuadrado, que sería la velocidad 2, menos 3,18 al cuadrado, metro cuadrado dividido en segundo al cuadrado, dividido en 2 por 10 metros segundo al cuadrado, más h2 menos h1, que es 2 metros. Al hacer ese cálculo, esto nos va a dar aproximadamente 17,48 metros. Y con eso estamos dados para calcular la potencia, que sería ρg caudal HA partido en 746 HP. 1000 kilogramos por metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado. El caudal daba 0,1 metro cúbico por segundo. El HA es 1748 dividido en 746 HP. Y eso nos va a dar 23,43 HP. Y con esto finalizamos esta pregunta y finalizamos el video.